Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una sesión muy pertinente, muy importante de Calíope. Tenemos una invitada sensacional que con ella platicaremos sobre las diferentes dimensiones o ramas del feminismo y cómo éstas impactan en otras comunidades y de manera comunitaria. Nuestra invitada de hoy se llama Daniela de Gives. Ella es transfeminista, se dedica a la psicología social, comunitaria y clínica desde un enfoque psicoanalítico. Lleva más de 7 años dedicándose a su práctica privada, además de colaborar en diferentes organizaciones e instituciones dando psicoterapia, talleres, conferencias y capacitaciones de la diversidad sexogenérica. Cuenta con varias certificaciones en género, feminismo, teoría crítica enfocada a lo queer y estudios sobre las corporalidades. Actualmente se encuentra en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en el área de salud mental de la Ciudad de México. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de poder compartir en este espacio que me parece sensacional y además de sentirme muy honrada, la verdad, desde que recibí esta invitación, yo muy feliz de seguir construyendo, ¿no? Porque me parece muy pertinente hablar de estos temas políticos, pero que también de alguna manera nos interpela de otra manera, ¿no? Desde diferentes lugares, así que las localidades donde nos encontremos, pues siempre sumar desde estos conocimientos que han sido heredados, me parece muy perspicaz. Pues de Gracias. alguna manera muy feliz.
Muchas gracias, Daniela. Nosotros también estamos muy felices de tenerte acá, de poder platicar sobre, ya lo decía yo, como las diferentes ramas que existen del feminismo y que bajándonos a una de estas raíces está el transfeminismo y en este momento nos interesará hablar mucho sobre el transfeminismo comunitario. Muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Va a ser súper, súper interesante todo lo que vamos a abordar aquí. Dejen sus comentarios, preguntas. Va a aparecer también un banner donde van a poder ver las redes sociales de Daniela y seguirla. Nosotros desde Periplo tuvimos la oportunidad de conocer a Daniela en un curso que dio justamente en esta clínica y la verdad es que nos pareció que sabe un montón y que no hay nada mejor como que el conocimiento siempre se comparta, eh, se socialice para eso, para poner sobre la mesa diferentes dudas que tengamos y miedos también y todo lo que sea que queramos conocer, indagar y bueno, estamos acá en una sesión súper interesante y súper cálida. Así que muchas gracias por estar acá, Daniela, y todos y todas las que nos acompañan. Hice una serie de preguntas para Daniela que en este sentido de saber un poco más sobre el transfeminismo comunitario, mi primera pregunta es, ¿cómo se aborda el feminismo desde la comunidad trans, desde tu experiencia, Daniela? Uy, vaya, sí que ha sido, es una pregunta, o sea, me parece muy retadora, porque creo que muchas de las personas que yo, con las que he conocido, ¿no? Y que he compartido desde esta heterogeneidad, vamos a decirlo así, de pensamientos, ¿no? Y que comulgan desde sus propias experiencias, va mucho en relación a cómo ha sido esa experiencia donde no se han sentido parte dentro de los feminismos, ¿no? Empezando porque creo que el transfeminismo, pensándolo desde lo comunitario, hasta me parece todavía eh, muy interesante porque yo no me imagino un transfeminismo que no sea comunitario, ¿no? Porque eso implica desde cómo se repolitiza, ¿no? La forma en la que han estado trabajando ciertos sectores feministas y que también es importante entrarle desde que no hay un movimiento monolítico, empezando desde los feminismos, ¿no? Es decir, existen ciertas localidades, ciertos sectores, ¿no? Ciertas especificidades en las cuales, pues, un feminismo no puede considerarse universal porque no puede atender a una sola demanda, ¿no? Y pensando un poquito en estos inicios, ¿no? En estos fundamentos teóricos del feminismo, o sea, a mí me gusta mucho retomar a estas maestras que han sido un pilar, ¿no? En las cuales pues, nos han demostrado que no hay una sola forma de ver un feminismo. Si bien ha sido muy problematizado la forma en la que ha cogido las demandas, ¿no? O esto que se conoce como un sujeta político de un movimiento, porque eso requiere ciertas implicaciones, yo lo diría así, avasallantes, porque empezando desde esto que implica ser sujeto, ¿no? Algo que está sujetado. Y eso implica desde el momento en el que parte en las subjetividades, desde lo que parte en las personas en las cuales se pueden sentir interpretadas, ¿no? A partir de dónde pueden sumar, pues siempre va a ser problemático porque como dice Estela Serret, esta maestra, el problema del feminismo siempre ha sido el tema identitario, ¿no? Desde sus inicios. Y partiendo un poquito de esto, sí es bueno partir, vamos a decirlo así, diciendo que el feminismo puede ser tanto teoría, ¿no? Discurso y práctica política. Y eso implica poder seguir sumando desde diferentes vertientes en las cuales pues no caigamos en una monopolización, ¿no? Que implica llevarlo a una sola causa, ¿no? Sobre todo pensando en las necesidades sociales que han habido. Si bien algo que también es bueno partir, desde donde podemos partir diciendo que el feminismo como tal es parte de la ilustración, ¿no? De este proyecto de la modernidad. Y sí, evidentemente es occidental. Y traerlo a un contexto geopolítico, ¿no? Pensando en los países latinoamericanos o incluso en otras entidades más comunitarias, pues siempre va a ser problemático porque evidentemente las demandas, ¿no? Los procesos históricos son diferentes, van cambiando, ¿no? Claro. Y
desde esos inicios, pues evidentemente surge una lucha, ¿no? Por emancipar ciertas, ciertas cuestiones filosóficas, ¿no? Que evidentemente aterrizándolas a la vida cotidiana, pues tiene que ver con el tema de justicia, de libertad, en las cuales bajo esta respuesta, ¿no? Esto que se trataba a problematizar al momento de hablar sobre el proyecto de la modernidad, ¿no? Todo este cambio que empieza a haber desde pues, el modo de producción, ¿no? Desde el capitalismo, ¿no? Es decir, desde cómo desde el feudalismo surge toda esta, y también desde estos periodos de colonización que si bien evidentemente desde sus inicios el feminismo no contemplaba, ¿no? Y al atraerlo a ciertas necesidades muy específicas, pues siempre se quedó corto. Si bien las personas trans, pues ocupamos un, vamos a decirlo, un proceso muy complejo, ¿no? Ok, Porque siempre ha habido todo este tema, si de por sí ha sido muy polémico el tema de la diferencia sexual, pues las personas trans venimos a complicar esto, porque a claro. partir de que había todo un escenario en las cuales pues ya empezaban a haber ciertas propuestas, ¿no? Para hablar sobre la división sexual del trabajo, ¿no? Para hablar sobre la liberación de las mujeres, ¿no? Es decir, hablábamos de una opresión y para esto, evidentemente, el feminismo, desde ciertas ramas como la antropología, la filosofía, la sociología, evidentemente implican ciertos constructos y ciertos andamiajes de los cuales no están al alcance de todas las personas, ¿no? Así Entonces es. podemos decir que el feminismo también ha interpelado desde diferentes experiencias, ¿no? Considerando que mucho de esto que ha hablado acerca de que el feminismo es teoría, pues no todas las personas han tenido alcance, ¿no? Para poder decir o asumirse feministas, porque si Exacto. bien no olvidemos que todo eso surge desde un proceso en el cual los grupos callejeros, ¿no? Curiosamente estas rebeliones que de alguna manera igual se reivindicaban como izquierdas, ¿no? Es decir, que iban en contra de estas políticas, y esto también tiene que ver desde la Revolución Mexicana, desde la Revolución Francesa, perdón. ¿No? Cuando hablábamos de todos estos grupos en los cuales pues había una lucha de clase, evidentemente no tocaba, no hablábamos sobre una lucha universal, porque evidentemente había especificidades, había intersecciones en las cuales pues no podíamos hablar de una sola lucha. Sin embargo, el feminismo pues trastocó, ¿no? O interpeló desde un lugar en el que pues únicamente se hablaba de una sujeta política. Y si bien desde la forma en la que se ha catapultado, ¿no? Un análisis para ver, pues, hacia quién atenta esa lucha o hacia quién va dirigida, pues muchos de estos feminismos han habido ciertas complicidades en las cuales, pues, no se les ha considerado a las mujeres trans, ¿no? Incluso vamos a decirlo así, a las personas trans en general. Incluso todo esto que se ha instrumentalizado para poder decir qué cuerpos asumen, ¿no? Ciertos procesos identitarios. Y de ahí pues ha habido todo un problema donde ha habido todo un atolladero, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no se ha podido avanzar, ¿no? Hasta qué punto estamos hablando de un progresismo, hasta qué punto ya estamos hablando en el cual todas estas luchas o estas demandas por pensar en un mundo habitable, pues va a ser alcanzable para todas las personas, ¿no? Es asequible a partir de ver qué cuerpos, como ahora sí dice Judith Butler, qué cuerpos son importantes, ¿no? Qué cuerpos son dignos de tener una vida vivible, ¿no? Que se les pueda llorar, es decir, que se les pueda pensar desde un duelo, porque evidentemente hay toda una lectura no biopolítica de los cuerpos para poder decir qué características, ¿no? Qué funciones, porque los cuerpos han tenido que pasar por un filtro de funcionalidad en la cual pues el capitalismo evidentemente utiliza para seguir pensando en todo este entramado de producción, ¿no? Que Total. apunta al mercado y que evidentemente también tiene una lectura pues muy racista, porque evidentemente tiene que ver desde una instrumentalización sobre los cuerpos, es decir, qué cuerpo puede ser, no qué cuerpo forma parte de una clasificación, y el Estado se ha asumido desde ahí. Entonces, hablamos de procesos muy complejos y el feminismo evidentemente ha sido un movimiento insurreccional histórico que también ha sido una luz de esperanza para muchos sectores, ¿no? Y aquí pues las personas, como digo, hemos tenido toda una intervención problemática en cuanto somos leídas como personas, ¿no? Porque ha habido toda una tergiversación de representación que no nos ha ayudado.
Y yo sí diría, recuperando un poco las genealogías, recuperando un poco pues, la agenda política, lo que se ha asumido, evidentemente el feminismo pues, ha luchado en contra del determinismo biológico, ¿no? Así Es decir, todas estas experiencias, roles que anteriormente se tenían desde una idea naturalizada, o sea, es decir, se justificaba, ¿no? Para poder seguir perpetuando un orden social de género. Y el feminismo evidentemente ha traído toda una propuesta de metodologías, epistemologías. Cuando hablo de epistemologías me refiero desde cómo se ha ido construyendo un conocimiento. Y las personas trans evidentemente también hemos aportado mucho desde una introspección donde hemos pasado por un filtro donde pues, el género que se nos ha impuesto al nacer pues también implica una violencia epistémica, ¿no? Al creer que las personas no carecemos de una interpretación para decir quiénes somos. Entonces, el feminismo ha aportado mucho para esta lucha que tiene que ver con esta división sexual de trabajo, pero pues las personas trans hemos problematizado mucho cómo estos análisis binarios, ¿no? Es decir, conforme a cómo está pensado los cuerpos desde todo este proceso colonial, ¿no? Que nos ha impuesto un saber sobre el cuerpo, que nos ha impuesto toda una ontología, y con eso me refiero a toda una concepción del ser. Y al problematizarlo, pues eso implica que muchos sectores feministas se hagan preguntas que tampoco están dispuestas, ¿no? a dialogar, porque tristemente nos quieren encasillar o circunscribir a una serie de características en las cuales pues se queda muy incompleto, porque además no se nos ha escuchado. Entonces, las personas trans hemos abonado muchísimo, ¿no? A toda esta categoría de género, que si bien ha sido muy problematizada desde las antropologías feministas, y también estas epistemologías en las cuales pues ya ha habido una crisis a esto que se conoce como la epistemología de la diferencia sexual, y eso tiene que ver con cómo la moral, la religión, la ciencia, las tecnologías pues han generado un dispositivo, ¿no? Y a partir de estas formas de pensar el cuerpo, pues no nos han hecho justicia. Entonces, yo diría que la mayor dificultad con la que nos hemos encontrado es la complicidad, porque a pesar de que no todos los feminismos tienen esta misma perspectiva, el simple hecho de silenciarse, pues pareciera que, o este desdén que tienen, les hace formar parte de esta injusticia epistémica, ¿no? Entonces, un poquito como para empezar, creo que hablamos de, sí, todo un problema, ¿no? Epistemológico que sí requiere de una repolitización. Y me encanta porque para empezar nos diste muchísimo, muchísimo en qué pensar y creo que eh, yo lo vería como la posibilidad trans, de nuestro ser trans, como esa posibilidad que enriquece el feminismo o lo que tal vez se genera como una plataforma del feminismo, pero que al final siento un poco que también tiene que ver, no sé tú qué piensas, Daniela, todo movimiento o toda iniciación de algo que tenga que ver con el ser humano implica, implica cambio, implica evolución. Entonces, sería como demasiado retrógrada pensar que se puede enconar en una sola cosa. Entiendo yo, bueno, yo quiero leerlo así, que habrá personas que les dé como algún tipo de temor replantearse cosas por el simple hecho de haber ganado ciertas, pero no quiere decir que han ganado o no tenemos una base dignificante del propio ser para empezar, de las mujeres, ¿no? O de ese cuerpo femenino que quién sabe qué después es en la sociedad, ¿no? Entonces es como pensarnos en pensaría yo, ¿no? Como este concepto de el planeta en un universo enorme, ¿no? De posibilidades para reconocernos y accionar. Sí, sí, sí. De alguna manera toda esta revolución, porque hablamos ya de una revolución, en donde es verdad, todos esos derechos han sido ganados. O sea, algo que le hemos aprendido mucho de la jurisprudencia feminista, ¿no? O sobre todo, todas estas reformas que han sido evidentemente un resultado de una lucha colectiva,
y que de alguna manera también sigue evolucionando porque pues hemos visto todo lo que implica, ¿no? Lo performático, es decir, el hecho de nombrar, ¿no? Desde una perspectiva de género, de pronto analizar todas estas coyunturas políticas que nos han atravesado y que sigue siendo desafiantes, ¿no? Pues evidentemente han sido un resultado. Pero eso no quiere decir que todo esté ganado, porque evidentemente también tenemos toda una lucha todavía, sobre todo pensando en lo simbólico, es decir, todo lo que el mismo Estado sigue proporcionando, la cultura, estas violencias simbólicas en las cuales pues crecimos, nuestros discursos que nos han atravesado y que nos han hecho formar un imaginario. Entonces, toda esta parte performática pues tiene que ver desde un litigio estratégico, es decir, estos derechos no han sido ganados, han sido peleados. Y eso implica habitar pues toda esta cuestión colectiva, ¿no? Toda esta cuestión comunitaria en la cual pues hablamos de necesidades en las cuales pues el mismo Estado, o sea, cuando hablo del Estado hablo como una figura donde evidentemente los aparatos ideológicos forman parte, pero también la sociedad misma al interiorizar mucho de estas violencias estructurales. Y eso es algo con lo que estamos todavía batallando. Entonces, sé que hoy en día escuchamos propuestas acerca de abandonar el feminismo, ¿no? Y creo que cada persona tiene toda esa, pues sí, toda esa oportunidad de ya sea generar ciertos distanciamientos o de generar críticas tanto externas como internas, porque mucho hemos visto que parte de las críticas a los feminismos pues han sido externas al no quererse acercar, ¿no? O sea, ni siquiera ver que evidentemente hubo mucha materialidad histórica, ¿no? Y con eso me refiero a muchos sucesos, ¿no? En los cuales, pues, nos da noción de que evidentemente existen y siguen existiendo de otra manera, ¿no? O sea, las violencias van mutando, ¿no? Son proteicas porque de alguna manera tienen una lógica, porque si bien la violencia ha sido el instrumento principal de las sociedades para seguir generando ciertos órdenes sociales, ¿no? Y evidentemente van cambiando con el tiempo, pero es muy importante que logremos identificarlas, una, ya sea para erradicar y también para esto que implica imaginarnos un futuro, Totalmente. porque eso es lo que nos da ese motor de pronto. Una, de alguna manera también preguntarnos, ¿cómo está pensado el mundo? O sea, ¿el mundo está pensado para todos todas de la misma manera? O sea, ya hubo una distribución. Y evidentemente en todos estos contextos latinoamericanos, ¿no? Pensando en todo el continente americano, evidentemente desde este proceso de conquista, que fue parte, este usufructo, ¿no? Del proyecto de modernidad, pues evidentemente nos colonizaron y a partir de eso surgió toda una cuestión del saber. Y todas estas propuestas de coloniales también nos han sido muy útiles para ver de qué manera hemos interiorizado mucho de estas prácticas y estos discursos en los cuales pues seguimos pensando, ¿no? En esta sociedad y también cómo queremos imaginar este mundo donde sea habitable para todos. Entonces, yo diría, bueno, si nos regresamos a estos fundamentos iniciales de los feminismos, pues evidentemente ya no es así. O sea, tenemos que pensar en cómo este proceso cultural ha cambiado y ha producido ciertas diferencias. Y esto nos implica escuchar a todas estas corporalidades, ahora sí que desde estas diásporas, y con esto me refiero a todas estas personas que producen o se reproducen desde la diferencia, pues tienen toda una propuesta también donde pues seamos escuchados en la mayoría de las corporalidades. Y eso implica pensarnos desde una corporalidad social, porque tenemos todo un desafío político que es el neoliberalismo, ¿no? Que recordemos que toda la economía política no se remite únicamente a eso, sino tiene que ver desde una estructura psíquica y en la cual nos compartimos a partir de esos resultados. Claro, y de pronto que nos atrofia ciertos nodos, ¿no? Es como decir, en este sentido muy individualista, como para desarrollarnos en una colectividad, ¿no? En un cuerpo colectivo social, ¿no? El neoliberalismo, el capitalismo, el patriarcado nos genera como ciertos muñones para a la hora de tomar ciertas acciones, pues de pronto no sepamos desde dónde comenzarlo o desde dónde gatillar
porque ya venimos como con esas cosas muy introyectadas, ¿no? O sea, ya todo el tiempo lo estamos consumiendo, entonces es complicado dar como estos otros saltos cuánticos pero lo que creo y lo que nos invitas a hacer es hagamos estas reflexiones profundas desde cómo concebimos eh, la sociedad en la que vivimos, el mundo, digamos, y también nuestras propias relaciones en contextos que son muy pequeñitos, pero que ahí se refleja toda toda esta materialidad del sistema, ¿no? Y en ese Claro. sentido, Daniela, ¿tú cómo defines, o bueno, tu particular definición del transfeminismo comunitario? ¿Cuáles serían sus principales características? Claro, yo de entrada diría, creo que no hay transfeminismo que no sea comunitario. O sea, no dudo que empiecen a haber ciertas perspectivas, porque el Ujú. transfeminismo también se tiene que ver con una derivación de la tercera ola de los feminismos, ¿no? Es decir, todas estas corrientes que empezaron a crearse, perdón, al criticar desde este feminismo liberal o este feminismo de la diferencia, como empezaba a introyectarse en los espacios políticos. Si bien el feminismo también, como yo les comentaba, hablamos de una epistemología en la cual, pues todo esto que tiene que ver con lo personal es político, y eso implica desde su uso, ¿no? Que ha sido una de las mayores revoluciones al empezar a hablar sobre los grupos de autoconciencia, ¿no? Es decir, ciertos espacios donde se coincidían, ¿no? Desde ciertas corporalidades, en este caso, pues eran personas que se identificaban como, o sea, sí, como mujeres, y de ahí compartían ciertas experiencias para hablar de que pues, todo esto que les pasaba no hablábamos de hechos aislados, ¿no? Sino hablábamos de ciertas experiencias que se cruzaban, que se compartían y que de alguna manera hacían que hubiera un sentido de pertenencia. A partir de eso, bueno, devinieron otras corrientes, ¿no? O sea, proliferaron otros espacios feministas para ajustarse a las diferentes realidades, porque no podemos hablar de realidad. ¿Qué es lo que se ha criticado este feminismo? Es, bueno, cómo pretenden universalizar toda esta lucha pensando Muy difícil. en el sujeto a mujer, ¿no? Que evidentemente ha sido poner sobre la mesa una violencia muy específica, muy situada, ¿no? En donde, bueno, lamentablemente únicamente se piensa, o la mayoría cree que hablamos del cuerpo sexuado, ¿no? Como una violencia muy específica, pero de alguna manera también vemos que el género forma parte o sea, no podemos separar el género del sexo, ¿no? Porque hablamos de toda una imposición prediscursiva, y con esto me refiero a que no puede haber sexo sin género, porque el género lo que ha hecho es darle materialidad a todo eso donde había una discursividad, o sea, es decir, ha habido ciertas interpretaciones en las cuales pues forman parte del imaginario social. Y tú, Entonces, perdóname que te interrumpa, pero tú o sea, desde esto, ¿cuál, en qué posibilita meter en esta casilla, hacer esta gran diferencia de lo binario y el género dejarlo como si fuera parte, este, como ya tácita del propio sexo, el género? ¿Tú por qué crees que es como el común denominador de esto? bueno, creo que hay que empezar diciendo que el género fue una de las propuestas feministas igual más revolucionarias, estas metodologías que empezaron a surgir, que no es propia de los feminismos, ¿no? Hay que entender que el género también forma parte de una propuesta médica, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro, el término de identidad de género, sí. pues forma parte de toda una propuesta realizada por John Money, ¿no? En donde a partir de todas estas injusticias y atrocidades, ¿no? Para hablar sobre lo que se conoce como identidad de género, pues se empieza a hablar de esta, vamos a decirlo así, metodología, ¿no? Análisis, para hablar sobre todos estos constructos sociales que envuelven, ¿no? A los cuerpos a partir del sexo, ¿no? De sexo asignado, sexo biológico, sexo como... Ahora sí que hay muchas formas de pensarlo porque hablamos de una variabilidad. Lamentablemente únicamente se utiliza los órganos sexuales pélvicos y externos, ¿no? Para Exacto. decir o determinar cuál es el género, sexo de la persona. Entonces, cuando surge toda esta metodología, pues hubo toda esta revolución, porque evidentemente todavía pensando
las décadas de los 70, ¿no? Pues ni siquiera se hablaba de género. Fue a partir de toda esta propuesta de política sexual de Kate Miller donde se empieza a hablar de de toda esta categoría, ¿no? Como para ir repensando pues la insubordinación de las mujeres a partir, ¿no? De un proceso histórico. Si bien esta categoría ha sido muy usada, ¿no? Porque pues ha tenido muchas lecturas, diferentes atisbos en las cuales pues se han utilizado para hablar sobre los cuerpos, sobre este sistema sexogénero, y donde no podemos hablar de un patriarcado universal a partir de que, a pesar de que ha habido mucho debate al respecto, pues evidentemente los contextos son distintos, las localidades son distintas, y se ha demostrado a partir de muchas críticas de que el género no ha sido el único ordenador del mundo, ¿no? Hay otras categorías en otras culturas, ¿no? Donde, por ejemplo, la edad también ha sido preponderante al momento de organizarse socialmente. Entonces, igual para no irme saliendo mucho del tema, o sea, el género evidentemente ha formado parte, sí, de todo un debate, pero negar del género, como muchos sectores feministas dicen o tratan de comulgar, pues sería borrar mucho de la historia de los feminismos, pero también de estas luchas antipatriarcales. Una, porque no existe una lucha también, digamos, universal en la cual pues todas estas demandas históricas pues puedan circunscribirse. Empezando porque han habido tantas atrocidades, pero también ha habido muchos sucesos donde personas o sujetes, sin enunciarse feministas, pues han ido en contra de este dominio, ¿no? Pensando en la dominación masculina. Entonces, pensar en un transfeminismo sería repolitizar la forma en la que o de alguna manera los feminismos han contribuido, ¿no? Porque hablamos de éticas en las cuales, pues, recurre a ciertos, como comentaba, ciertos procesos históricos, pero que también tiene que ver desde el contexto geopolítico, ¿no? Si bien las identidades mutan, y eso implica que las subjetividades también van cambiando, ¿no? Con subjetividad me refiero como a esta interacción que se tiene con el mundo circundante, ¿no? Desde las localidades donde nos encontramos, desde los espacios, ¿no? Entonces, si bien el transfeminismo lo que hace es repolitizar considerando todos estos grupos desplazados o vulnerables, en donde de alguna manera no han sido leídos desde esta misma perspectiva, ¿no? Al momento de pensar ya sea una agenda política, ¿no? O desde todas estas propuestas que finalmente pues, los feminismos no contemplan. Y eso implica pues mucho de estas diferencias porque los transfeminismos se separan, ¿no? De estos feminismos, pero también ya hablamos de una heterogeneidad de los transfeminismos. Si bien no podemos pensar en un precursora del transfeminismo, porque tenemos que considerar que los transfeminismos surgen, ¿no? Y su legado, evidentemente, es la comunidad, ¿no? Es decir, todos estos acompañamientos que se han trazado a partir de los barrios, de las comunidades, ¿no? De todos estos espacios en los cuales pues la política, digamos, tradicional no ha contemplado de la misma manera. Y eso implica entrar de lleno a las interseccionalidades y que haya un reconocimiento de esas desigualdades, ¿no? Y también eso implica ir viendo cómo esos feminismos tradicionales pues empiezan a accionar a partir de pensar en la justicia, ¿no? Hablamos de una justicia, por ejemplo, punitiva, ¿no? Que castiga, que sanciona, ¿no? Este proyecto, ¿no? Carcelario, ¿no? Donde se ha pensado, pues, en una justicia en la cual, pues, cancele, ¿no? O sea, hablamos ya de diferentes situaciones en las cuales pareciera que estos castigos son sin salida. Exacto. ¿No? Y ese hermetismo, de alguna manera, también lo hemos interiorizado, porque hablamos de una ética en la cual, pues ya hay una cerrazón, ya no hay un flujo, ¿no? De intercambio donde una persona se pueda replantear, bueno, sé que la regué, ¿no? Y sé que la misma sociedad ha contribuido, que evidentemente pues no hay un reconocimiento como tal, porque todo esto a veces se asume desde lo individual, ¿no? Es decir, todas esas acciones, ¿no? De transgresión, todos esos castigos que se van dando, pues evidentemente siempre recurren en lo individual, pero no pensamos que también hay todo un entramado político, social, que ha hecho que pensemos como lo hacemos. Y eso implica, o sea, desde los transfeminismos, hacer una revisión,
¿no? Bueno, creo que si todos los feminismos o la mayoría de los feminismos han sido desde estos punitivismos, desde estos reglamentarismos, ¿no? Pues, ¿qué otras formas de hacer política en donde estas resistencias minoritarias pues han accionado y también han puesto en jaque la forma en la que se ha trazado el sistema sexogénero, o más bien cómo se ha analizado, ¿no? Entonces hablamos de transfeminismo desde una heterogeneidad, evidentemente también es una propuesta occidental, ¿no? Podemos pensar mucho en estas precursoras, ¿no? Emi Koyama, Diana Corban, ¿no? Corban, perdón, eh, que empezaron a hacer ciertas redes y evidentemente ha sido también heredero de ciertos sectores como el ciberfeminismo, ¿no? Pensar en lo artístico también como forma de protesta, ¿no? O sea, no irnos únicamente a estas protestas tradicionales, sino el transfeminismo ha evolucionado a partir de, bueno, cómo se ha implantado una forma o una representación que también sea asequible para estas corporalidades que no han tenido una cabida performática o incluso un foco de atención, ¿no? Como lo han hecho otros sectores dentro de los feminismos. Entonces, para resumir, yo diría, el transfeminismo es un movimiento heterogéneo también, ¿no? Hablamos de bastantes transfeminismos en los cuales hay propuestas, ¿no? Que pueden ir pensando si va, por ejemplo, hay mucho este debate si va dirigido, ¿no? Únicamente a las personas trans, ¿no? O incluso pensando en una propuesta que creo que vamos a retomarlo más adelante sobre esta Jack Valencia, ¿no? Pensar un transfeminismo que más que pensar una superación del feminismo o pensar el transfeminismo como un generismo, pues se queda incompleto porque lo que ha hecho el transfeminismo y donde coincide la mayoría es en ir más allá de lo identitario, es decir, pensar en estos aportaciones feministas post-identitarias, decoloniales o estas propuestas tercermundistas, autónomas, que de alguna manera se separan de la forma en la que se piensan las políticas de identidad, ¿no? Así lo diría, creo. Claro, habría que pensarlo como estas que que todavía nos falta un camino importante por recorrer y en lo que estamos, digamos, ahora mismo dialogando, reflexionando o accionando, tiene que ver con una transversalidad, pero no lo es todo al final, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué logros en tu experiencia, Daniela, qué logros y avances has ha conseguido, digamos, los transfeminismos en términos de visibilidad, inclusión, derechos para las personas trans y no binarias? Uy, ha sido algo complicado porque desde mi recorrido, o sea, muy pocas personas trans se anuncian, o sea, se presentan como personas transfeministas. Algo que se me quedó mucho cuando estaba leyendo una propuesta, un diálogo de Oshi Curiel, en donde cita a dos transfeministas muy importantes, ¿no? Para el contexto de aquí local, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México, donde Jessica Marjan y Lía García, pues de pronto hacen este reclamo, ¿no? O sea, pensar en las pocas, generalmente se tiene en el imaginario esta idea de una mujer trans, ¿no? Como sujeta política del transfeminismo, ¿no? Y ellas plantean, bueno, es que tampoco es como que hayan dejado que por corporalidades trans se puedan enunciar desde otros espacios feministas, ¿no? Generalmente se nos ha empujado, ¿no? Como la única alternativa dentro de estos, digamos, espacios o estas, eh, sí, de alguna manera desde estos escenarios donde los feminismos pues únicamente nos llevan. Y si bien yo diría, pues es que la lucha, o sea, los transfeminismos pues tienen que acoger a la agenda, ¿no? De esta lucha de las personas trans y evidentemente eso nos implica a todo este proceso histórico de despatologización de las identidades, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la categoría trans pues también surge, ¿no? Desde una revolución y pensar entonces quizá como la más hegemónica o imperialista, pues tiene que ver desde esta parte médica y patológica, ¿no? Sí. Entonces, entrarle a toda esta cuestión, ¿no? Desde lo trans, pues implica reconocer cuáles han sido los derechos. Hace poquito estaba escribiendo un artículo donde hablábamos sobre pues, la jurisprudencia transfeminista,
¿no? Ok. Y que aquí estaba colaborando con una abogada transfeminista, ¿no? Que para mí ha sido muy importante en mi trayectoria, ¿no? Dentro de los transfeminismos. Ella es abogada y formaba parte colaboraba en la Suprema Corte, Ok. este, y bueno, parte de esta compilación que hacíamos era pues mucho desde este desdén que ha habido, ¿no? Al momento de pensar en los derechos humanos de las personas trans, que evidentemente haciendo un análisis, ¿no? Muy detallado, pues sí, hablamos de una violencia muy específica hacia las mujeres trans, ¿no? O las corporalidades feminizadas. Y partiendo un poco de estas violencias, pues nos enfrentamos ante una oposición muy grande, ¿no? Que hoy en día conocemos como estos feminismos transexcluyentes, por todo estos reflectores que tienen, ¿no? Y todo este capital social, porque ya hablamos de grupos más formados, ¿no? Con ciertos presupuestos, y que a pesar de que en México no ha llegado tanto como otros sectores como España, Estados Unidos, Inglaterra, que se han dedicado a hablar sobre ciertos retrocesos, ¿no? En materia de derechos humanos, ¿no? Hablar de transfeminismo pues también implica en cómo todos estos activismos, ¿no? Que surgen desde las calles o en diferentes espacios, porque también hay que entender que mucho de esta distribución o esta redistribución, ¿no? Que empieza a surgir, pues no han beneficiado del todo a las personas trans, ¿no? Entonces, cada persona trans desde su punto de enunciación ha visto cómo le ha hecho, ¿no? Para seguir, ahora sí, luchando por el tema de estos derechos humanos. Entonces, si bien no ha habido también mucho de pues desde esta mirada, ¿no? Que implique el reconocer pues toda esta lucha, ¿no? Transfeminista, porque también empiezan a surgir, ¿no? Ciertos conglomerados, ¿no? De especificidades, donde los transfeminismos, pues evidentemente también dialogan con otros feminismos y que incluso acogen, ¿no? Otras miradas marxistas, ¿no? Otras perspectivas incluso psicoanalíticas, ¿no? El psicoanálisis pensando un poco como movimiento político, no tanto como movimiento clínico, ¿no? Claro. Porque el psicoanálisis también ha tenido mucha contribución para pensar, ¿no? En todas las estructuras sociales y desde cómo se consolida una neurosis, ¿no? Entonces, si bien Importante. yo diría que de algo ha funcionado, ¿no? Todas estas perspectivas transfeministas, pues tiene que ver con poder proliferar, ¿no? Todas estas perspectivas feministas, ¿no? Pensando precisamente en todos estos devenires minoritarios, ¿no? Que también ha sido otra de las miradas, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la micropolítica, no quedarnos únicamente en lo macro, que es como está pensada la política tradicional, Exacto. ¿no? Es decir, desde cómo estos espacios que no son considerados dentro de la política, pues también tienen una función, ¿no? Y que evidentemente el sistema capitalista, ¿no? Neoliberal, supremacista, blanco, pues de alguna manera sigue utilizando para poder seguir perpetuando este orden social, ¿no? Entonces los transfeminismos han ido evolucionando, cada vez hay más personas que se enuncian desde el transfeminismo, pero si bien al hacer todo una lectura, ¿no? Dentro de estas acciones, ya sean políticos, es decir, cada vez hay más personas trans, ¿no? En estos espacios, ¿no? Necesarios parlamentarios, ¿no? En estos ámbitos epistemológicos, ¿no? Hoy en día ya hablamos de estudios trans, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente también tiene que ver desde un legado quizá un poco más norteamericano, ¿no? Hablamos de Sandy Stone, ¿no? De Susan Stryker, como pilares para ir pensando también en una forma en la cual pues se sigue construyendo el, el, los estudios trans, que evidentemente acogen desde otras formas de pensar el conocimiento, porque hay todo un diálogo constante, ¿no? Con estas propuestas de coloniales, ¿no? Es decir, pensar en la poscolonialidad a partir de la posmodernidad también, ¿no? O sea, es decir, cómo actualmente esta forma de pensar el conocimiento, porque tristemente creemos que la única forma de obtener conocimiento es en la academia, un Exacto. lugar que evidentemente, aunque no debe ser un privilegio, lo es, porque muchas personas dicen, es que tener estudios, ¿no? O tener una carrera no es privilegio, la educación es un privilegio, pero se nos olvida que hay una estructura social que posibilita que otros cuerpos puedan acceder más fácilmente a estudios y a otros no. Entonces, el transfeminismo también lo que ha hecho, y es un reconocimiento que yo diría, pues creo que es otra forma de pensar el conocimiento, ¿no? Conocimientos situados, conocimientos callejeros, como conocimientos comunitarios,
Y a mí me encantó mucho una hermana muy querida, Adri Percanstegui, ¿no? Me dice, pues es que todo el conocimiento ha sido comunitario porque todas traemos algo de todas. Y a mí me encanta reconocer el trabajo de mis hermanas trans porque de verdad, desde todas sus experiencias, todo el conocimiento que han adquirido, ¿no? Y que tristemente es infravalorado por la estructura social en la cual amerita, ¿no? Únicamente tener con estudios de posgrado, ¿no? O esta crítica que se tiene de la academia, porque a mí incluso recientemente me dijeron académica, yo dije, wow, o sea, ojalá de la academia ganara dinero para poder entonces, sí tenemos que tener mucho contexto de dónde estamos enunciando las críticas, ¿no? Y el transfeminismo también ha abierto mucho un campo de pensamiento crítico, donde no nos quedemos únicamente con el ver y el castigar, ¿no? Entonces, han habido muchas contribuciones de los transfeminismos y yo diría, creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido es repensar la forma en la que hacemos política, ¿no? Y como dice esta Yuderquis Espinosa criticando quizá un poquito a esta Carol Hanisch, ¿no? Quien fue esta propuesta de lo personal es político, que me parece la epistemología más interesante, a mi parecer, ¿no? Eh, pues también hablar de que si lo personal es político, también hay que llevarlo a lo personal y todo esto que implica lo colectivo es político, ¿no? O sea, la colectividad como algo político, es decir, un posicionamiento en el cual lo veamos como una nueva epistemología para hacer colectividad y no quedarnos únicamente desde esto, o sea, porque es curioso, ¿no? O sea, pensarlo, o sea, esto de lo personal es político surge a partir de decir esto que a mí me pasa no es personal, pero suena a que cualquier cosa de pronto que yo tenga como una necesidad individualista pueda ser político. Entonces, me parece mucho más pertinente hablar de la colectividad como algo político, porque eso implica una acción, implica una posición ante la vida, de que si esto que yo estoy diciendo o esto que estamos haciendo pensando en lo político, pues puede afectar también a otros. Totalmente. Y pienso, bueno, para empezar, siento que es súper importante eh, como tener esta plataforma que hace visible las cosas que se han logrado. Pero para llegar ahí, ya comentaste tú cuál es, que desde lo, digamos, lo legislativo, tenemos desafíos en la comunidad trans y también muchas resistencias, tanto en lo social como puede ser también en la salud, tal. ¿Tú cuáles piensas, o con base a tu experiencia, cuáles piensas que son los principales desafíos y resistencias que ahorita el transfeminismo, y sobre todo en México, se tiene y cómo es que la comunidad lo estamos abordando? Claro, pues mira, ahorita me pareciera pertinente un poquito hablar sobre esta propuesta de Sayak Valencia, ¿no? Sayak Valencia es una transfeminista mexicana que ha hecho una producción teórica o sea, de estos conocimientos que han permitido o han abierto camino para pensar en los transfeminismos como esta metodología, ¿no? Utilizando a partir de estos recursos, pues para poder accionar pensando un poquito en toda esta, por ejemplo, ella tiene un libro que, bueno, no sé muy bien sus pronombres, porque creo que ella no se reivindica como una persona cisgénero, ¿no? Entonces, no sé muy bien desde qué pronombres utiliza, pero bueno, pensando en esta propuesta metodológica de Sega Valencia, teoriza, ¿no? Desde cómo las mutaciones del capitalismo, ¿no? Desde este anclaje neoliberal, pues produce un endurecimiento como un, una necropolítica que ha ido avanzando y que cada vez se encuentra normalizada, ¿no? A partir de cómo estos cuerpos, de alguna manera, también venden, ¿no? Dentro de toda esta idea capitalista, o sea, su libro se llama Capitalismo Gore, donde traza toda esta crítica que me parece muy pertinente, ¿no? Pensando en cómo toda esta producción de los cuerpos, ¿no? Como algo consumible y que también obedece a ciertas violencias que son desplazadas, ¿no? A partir de la indiferencia, ¿no? Es decir, cómo se han dejado morir o cómo de pronto se empieza a haber una juxtaposición, ¿no? De estos cuerpos en los cuales pues ya es normal ver morir.
Y si bien parte de esta, de toda esta, de estos retos actuales con los que nos encontramos, por ejemplo, hablamos hoy en día que 2024 ha sido el año más mortal para las mujeres trans, ¿no? Estaba escuchando que ya estábamos hasta los 40 transfeminicidios, ¿no? En los cuales, pues evidentemente hablamos de una cifra, ¿no? En donde la sociedad civil es quien se encarga de hacer estos conteos, porque el mismo Estado sigue teniendo una negación, sigue habiendo un sesgo, ¿no? Apenas fue hasta el 2021 donde empezó a haber un recuento, ¿no? Una estadística, pues de alguna manera más lúcida, porque hasta hace poco únicamente teníamos el conteo de estos crímenes, ¿no? Estos crímenes a partir del Observatorio Nacional, ¿no? De Crímenes de Odio. Entonces, imaginemos todo, o sea, todo este desdén que ha habido y que se ha sido, por ejemplo, hoy en día hablamos de una tipificación, ¿no? Estas mujeres trans, Natalia Lane, Victoria Sámano, ¿no? Kenia Cuevas, que estuvieron poniendo el cuerpo para hablar sobre una nueva, que ha sido también un poquito complicado, porque si bien algo de lo que se oponen los transfeminismos también, pues va mucho desde cómo está pensada la justicia, ¿no? Exacto. La justicia, y si bien vemos que toda esta cuestión jurídica pues tiene una cuestión performativa porque hace que cambiemos de mentalidad, pero pues tiene que ver con toda una lucha simbólica, ¿no? Que venimos arrastrando. Entonces, pensar en estos desafíos actuales y pensar un poco desde esa mirada transfeminista, pues implica también habitar otras políticas, ¿no? Como la migración, o sea, cómo está pensado los cuerpos, qué cuerpos son validados por el Estado, ¿no? Qué cuerpos son reconocidos, ¿no? Como valiosos. Y si bien todo eso implica conocer un poquito del análisis, un diagnóstico, ¿no? De las sociedades y para poder entrarle. Entonces, el transfeminismo evidentemente también tiene toda una propuesta, ¿no? Metodológica en donde se empiezan a contemplar pues mucho de estas agendas, ¿no? Quizá no, yo no he escuchado mucho, aunque sí existen, ¿no? Estos panoramas transfeministas, ¿no? Pero pues de alguna manera no me imagino también pensar en una justicia en donde únicamente sea transfeminismo quien entre, ¿no? Necesitamos de escuchar de otras corporalidades, conocer sus demandas, ¿no? Cuáles son esas luchas que están habiendo. Y a partir de ahí hacer, pues de alguna manera, coaliciones, ¿no? Para poder partir de análisis, ¿no? De acciones políticas que sean más eficaces. Claro, y del reconocimiento de que esas otras vivencias, esas otras necesidades existen, no lo que tal vez solamente nos pasa a nosotros en cierta plataforma social, sino que hay muchas, ¿no? Claro, Creo que la consigna es siempre pensarlo en las muchas particularidades, nada es general, ¿no? Ese es como el reto que nos persigue todo el tiempo que nos pensemos como en esto, ¿no? Habría que pensarnos en una lógica tan compleja y tan diversa que más que verlo como un problema es algo que nos enriquece muchísimo. claro. Daniela, ¿y tú de personajes mexicanos que nos puedas hablar, yo entiendo lo que decías hace rato, decías, en realidad no son entes, o no nada más es una persona, es una comunidad, pero sí que hay personajes que han puesto la cuerpa, que han puesto su seguridad, la incomodidad y demás, para gatillar ciertas acciones o ciertos procesos de movimiento. Y yo te preguntaría si nos puedes compartir quiénes, algunos referentes de este movimiento en México y no sé también si algunos trabajos de lo que han desarrollado puedes compartirnos. Como te comentaba en el inicio, o sea, creo que todo conocimiento, incluso práctica política, o sea, es decir, la forma en la que nos han enseñado a pensar, ¿no? En la política, primero, o sea, dejando un poquito, aquí ya nos referimos con política, ¿no? Porque nos han enseñado que la política únicamente está en estos espacios de soberanía, ¿no? En esos espacios jerárquicos donde se toman puestos de poder, O ¿no? Y un partidista. poquito. Exacto, que eso es algo muy problemático. O sea, yo no me imagino
movimiento, por ejemplo, transfeminista que sea partidista, como se estuvo haciendo en este último, pues sí, en este sexenio que pasó, que a mí me parecía muy lamentable, porque creo que evidentemente una cosa son los intereses políticos y otra es pensar o volver a estos orígenes fundamentales, ¿no? Estas genealogías que pues han hecho posible, ¿no? El que haya cierta enunciación desde lo trans. Pero bueno, creo que es importante ver que la política pues no únicamente está en esos lugares, sino tiene que ver desde cómo nos compartimos en estos espacios comunitarios. Y si bien creo que aquí en México algo que ha destacado pues ha sido la labor, ¿no? De muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y más que pensar como desde un espacio transfeminista, porque evidentemente los transfeminismos acoge en un primer lugar las experiencias de las personas, las experiencias, perdón, de las vidas de las personas trans, pues eso implica pues retomar un poquito pues la forma en se han levantado, ¿no? Para, en lo personal, ¿no? Y con las personas con las que he trabajado o que he escuchado, que he aprendido, pues por ejemplo, uno de mis referentes pues es esta Rocío Suárez, ¿no? Quien fue la fundadora de CAI, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, porque hizo todo un espacio, ¿no? De aprendizaje, de donde salieron muchas compañeras que yo admiro mucho, ¿no? Melken Mejía, por ejemplo, que está en la red, o Yukin, que es la coordinadora, ¿no? De salud comunitaria en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, ¿no? Pensando un poquito en Arivera, en Frida, que también fue, y Frida colabora en la unidad, pero también estuvo en Almas Cautivas, que quien es la fundadora es Arivera, ¿no? También con quien me he permitido aprenderles mucho, ¿no? Bueno, también están los espacios académicos, ¿no? Donde yo, pues, de alguna manera he compartido espacios con Norman Monroy, perdón, que me parece una persona que yo estimo mucho y que ha hecho muchas contribuciones, ¿no? Pensando en los transfeminismos. Está la doctora Siobhan Guerrero, ¿no? Desde la UNAM, del CEICH, ¿no? Está Lea Muñoz, quien también es una transfeminista que ha mucho pluma, ¿no? Para rebatir todas estas críticas, ¿no? Muy tramposas, injustas que nos han hecho a las personas trans, especialmente a las mujeres trans, ¿no? Está Daniela Núñez también, que es una amiga que yo estimo mucho, ¿no? Centroamericana, ¿no? Que de su experiencia también ha politizado mucho desde los transfeminismos. Y bueno, hay cantidad de personas, ¿no? O sea, yo pensando un poquito la forma en la que me han orientado, ¿no? Y que he aprendido mucho. Y es que se me ocurren tantas personas que nombrarles, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que está haciendo Laura Glover, Victoria Sámano, ¿no? Todas, o sea, han estado también poniendo mucho énfasis, ¿no? En cómo es estas violencias que se viven en las calles, ¿no? Que han fundado centros, ¿no? Para poder darle lugar a esas corporalidades que el Estado pues sigue rechazando y que desde esta idea de la monstruosidad sigue apareciendo como algo, pues sí, ¿no? Pantanoso, algo negativo, algo monstruoso, caricaturesco, ¿no? Y bueno, también Adri Percastegui, le mencioné hace ratito, ¿no? Quien colaboró en Infancias Trans, también ha hecho un trabajo que me parece muy interesante, ¿no? Y evidentemente sin dejar, pues todas estas genealogías, ¿no? Natalia Lane también, que es una persona que ha puesto mucho el cuerpo, ¿no? Lía García, ¿no? Jessica Marjan, que yo les admiro demasiado porque en cuanto no había, ¿no? Digamos, personas que se anunciaran como transfeministas, o sea, yo empecé dentro de los feminismos, pero para mí escuchar a mujeres trans, ¿no? En esos espacios que eran únicamente considerados para feministas, pues sí, de alguna manera había una blanquitud ahí, ¿no? Al poder ver qué corporalidades se pueden anunciar como tal, ellas estaban ahí, ¿no? El trabajo de Lía García me encanta, ¿no? Tiene una pedagogía comunitaria increíble, ¿no? Eh, y bueno, cantidad de personas que han hecho, por ejemplo, algo que te comentaba, la mayoría no se enuncia como transfeministas, pero han hecho grupos, ¿no? Comunitarios, grupos que se han permitido hacer esta labor, ¿no? Que pues debería incluso formar parte de las políticas públicas, ¿no? Pero pues han sido, ¿no? Las mismas personas trans quienes se han encargado de poner el cuerpo más que cualquier cosa. Y eso incluso también implica, pues, seguir apoyando a nuestras hermanas trabajadoras sexuales que están en esta lucha, ¿no? Aún por el tema de sus derechos, ¿no? Y de ahí, bueno, se expanden cada vez más cosas, ¿no? Ahora sí que yo reconozco mucho el trabajo, porque lo difícil de la política y como la hemos interiorizado también es que
pues no aprendemos a lidiar con el conflicto. Y creo que esa es una crítica universal, ¿no? Es decir, difícilmente podemos acompañarnos a partir de la diferencia. Y creo que los transfeminismos nos llevan, ¿no? A empezar a evitar la diferencia y el conflicto, ¿no? Y pensar otras formas de hacer política donde no únicamente esas jerarquías sean las que sean nombradas, ¿no? Incluso se me hace injusto poder nombrar a otras personas y a otras no, porque creo que ha sido toda una corporalidad social en resistencia. Ahora sí que yo lo menciono desde mi mirada transfeminista, ¿no? Ver y analizar como toda esa lucha que han trazado, pues para mí es especial, importante. Pero pues ahí se queda, pues quizá nada más desde mi experiencia. Claro. Y sabes que yo tomo nota de todas las personas que has compartido, porque como persona parte de esta comunidad trans, no siempre, o sea, no sé, en mi experiencia siento que luego no es tan fácil ubicarnos o encontrarnos. Y el hecho de que otra lo pueda hablar y visibilice el trabajo y que están haciendo cosas, me parece maravilloso porque es la forma en que conectamos, me parece. Y me acordaba ahorita de una frase que dijiste que me llegó muchísimo en tu último día de curso. No me acuerdo muy bien el nombre del curso que diste, era los transfeminismos comunitarios, ¿no? Tal cual, creo, ¿o no? El último módulo que fue salud mental desde un enfoque comunitario. Exacto. Y decías una cosa que me pareció, en ese momento me pareció así como un rayo de luz hermoso, que me hizo match en muchas otras cosas que tenían que ver como cómo trabajar mis frustraciones y cómo también abrazar todo ese proceso tan extraño que puede ser la frustración, el contener a lesotres. Y tú decías, eh, hay que estar, eh, hay que estar dispuestos a la decepción. Y eso me pareció súper bonito, súper bello, porque puede ser una frase como muy trivial, pero cuando has estado en diferentes luchas o en diferentes momentos que tiene que ver con una colectividad, pues esas cosas pasan. Y a veces no, por estos nodos que decimos que luego nos corta el mismo sistema o porque no nos deja desarrollarlos de cierta forma, escucharte nombrar esa frase para mí fue muy revelador, fue muy lindo. Y dije, claro, por qué siempre estar esperando como la perfección en el otro cuando no pasa? Somos seres que nos vamos a equivocar en ocasiones y en ocasiones vamos a decir, me equivoqué y quiero replantear dónde estoy, ¿no? Entonces, comulgo mucho con lo que dices y me parece sensacional que nos hayas compartido la infinidad de nombres que mencionaste y que yo creo que quienes estén muy interesados en saber más de este trabajo, de lo que se está haciendo, pues puedan afilar el lápiz y anotar todos estos nombres y buscarlos, porque vale mucho la pena saber qué se está desarrollando, qué se está gestando, qué ya pensaron nuestras hermanas, hermanes. Y bueno, en estas diferentes transversalidades que nos tocan, hablando del feminismo y del el transfeminismo, Dani, te preguntaría, podría ser como sencillo, pero no quiero dejarlo como en la obviedad. Más bien preguntarte de qué otra forma nuestra lucha desde el transfeminismo se vincula o se juxtapone con este movimiento. Uy, pues creo que un poquito desde estos recorridos, ¿no? Transfeministas, creo que sí implica una,
el que podamos llevar como una reflexión, ahora sí, individual, ¿no? Pensando en cuál queremos que sea esa posición, ¿no? Frente a lo colectivo, porque evidentemente todas estas éticas que hoy en día escuchamos, pues también nos llevan a dialogar constantemente con nuestro deseo, ¿no? Y algo con lo que yo pongo mucho énfasis en que el deseo, ¿no? Como está pensado o como de alguna manera ha estado domesticado por una moralidad, pues evidentemente nos lleva a muchos conflictos, ¿no? Y eso implica pues hacer una revisión, ¿no? De cuál ha sido esa relación con nuestro deseo propio y con nuestro deseo también colectivo. Evidentemente tenemos, ¿no? Una historia distinta, ¿no? Tenemos procesos distintos y eso implica revisar las heridas, ¿no? Por ejemplo, mucho de todas de estas revisiones que hace el transfeminismo, ¿no? Pensando en un poquito en la diversidad funcional, ¿no? Es decir, toda esta crítica que se ha hecho al capacitismo, ¿no? Desde este sistema capitalista, ¿no? O todas estas reivindicaciones, ¿no? De las corporalidades que se enuncian como eh, personas gordas, por ejemplo, ¿no? Y que empiezan a haber toda una reapropiación, es decir, todo un giro epistemológico, toda esta crítica que se ha hecho, por ejemplo, a la medicina tradicional, ¿no? De creer que una persona no es capaz de poder producir, ¿no? Un conocimiento o de incluso, como lo ha sido la experiencia de las personas trans, de creer que una persona carece de los recursos interpretativos para decir quiénes son. Y bueno, eso nos lleva también pues a todas estas revisiones, ¿no? De otras corporalidades, ¿no? Las corporalidades que migran, ¿no? Y que se encuentran ante este desafío de no ser consideradas ciudadanas, de no tener una participación, ¿no? Y bueno, hay cantidad, ¿no? De luchas en las cuales pues basta de monopolizarlas y decir que, o sea, ¿de qué me sirve luchar por un motivo cuando hay demasiados, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues sí, implica que yo me pueda preguntar, que pueda reflexionar, ¿no? Este proceso de introspección en las cuales podamos ver, o sea, qué enunciación tengo ahí, ¿no? O de pronto, la forma en la que está pensado, ¿no? Esa forma en la que se enuncia, esa forma en la que se produce un conocimiento, esa forma en la cual, pues, nos lleva a esos espacios. Entonces, entrarle al deseo no es nada sencillo, o sea, es complicado, porque implica asumirme como una persona conflictuada, ¿no? En la cual pues me han atravesado muchos discursos, ¿no? Y no únicamente obedece a una funcionalidad capitalista, en donde pues ya se espera algo de mí, ¿no? Llegamos a un mundo completamente interpretado, nadie elige el cuerpo que tiene, nadie elige la familia que tiene, nadie elige ni siquiera el trabajo, o sea, a lo mejor sí, ¿no? Pocas personas pueden elegir un trabajo en que corresponda a las necesidades individuales, pero sí implica pensarnos como seres que nos estamos constantemente compartiendo, porque no existe, no hay forma de que un cuerpo sobreviva solo. Exacto. Hay una interdependencia, como dice esta Judith Butler, que nos asume, que nos hace parte de un espacio performático, ¿no? Es decir, hay toda una sociedad en la cual pues, nos lleva a que pensemos de una manera, ¿no? Hay una ritualidad social, hay convencionalismos, ¿no? Y el cuerpo está interpretado y cada quien ve cómo se las arregla a partir de eso. Entonces creo que si bien el transfeminismo hace toda una reflexión, ¿no? Sobre cómo está pensado toda la sociedad, el cuerpo, el lenguaje que nombra y el lenguaje que también violenta, que invisibiliza. O sea, es una postura propia ver yo cómo me voy a asumir en los espacios y cómo voy a compartirme a partir también de conocer las experiencias de otras personas, porque evidentemente no todas las violencias me van a atravesar. Así es. Entonces, sí implica, ¿no? Una introspección, ¿no? De cuál es mi papel y cómo esto que yo articulo, pues también forma parte de una interdependencia, ¿no? Y que no está cerrado, porque evidentemente somos seres constantemente relacionales, ¿no? Y que a partir de ese dinamismo, pues hace que sigamos aquí, ¿no? Y siempre volver a este tema, ¿no? Por ejemplo, el amor romántico evidentemente tiene una interpretación transfeminista desde un lugar completamente distinto a cómo se ha articulado, ¿no? Porque el transfeminismo también se opone a estos roles y estereotipos de género, que
tramposamente nos han echado la culpa de seguir proliferando, cuando en realidad, pues a todo mundo desde nuestro deseo nos han atravesado, con la diferencia de que nos lo han negado, a Exacto. diferencia de otras corporalidades. O sea, es decir, el deseo ha estado también, o sea, como dice Deleuze y Guattari, ¿no? Somos seres, somos máquinas deseantes y el capitalismo ha operado a partir de eso y se ha beneficiado a partir de nuestras pulsiones. Entonces, sí implica una chamba que pues no es fácil, pero vale la pena conocerse, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, pensar hoy en día en la salud mental, pues a veces también es un poco individualista, porque no todas las personas se pueden asumir, pero también hay formas de pensar en la salud mental, como por ejemplo en esta propuesta comunitaria. Como yo te decía, no existe, yo no me imagino un transfeminismo que no sea comunitario porque su entrada, sus genealogías, ¿no? Tienen esa participación y han y creo que la potencia de los activismos trans, los les defensores de derechos humanos trans, pues sí ha implicado, ¿no? Desde esos lugares olvidados, esos lugares recónditos, esos recovecos que han posibilitado otra forma de poder enunciar y de poder llamar, ¿no? A que pues, se sumen otras corporalidades. Entonces, sí, llevando un poquito como esta conclusión es de que, si bien sí hay muchos transfeminismos, pero haciendo como un recuento, pues si en algo se asume, entonces es en ir más allá de las identidades. Porque esto que nos han dicho, y creo que las corporalidades trans hemos criticado y hemos dado cuenta, es de lo violento que implica una identidad, porque todas las identidades son crueles a partir de que esperan, ¿no? Una réplica y evidentemente el deseo no conoce de réplicas. No hay deseo que se asuma como igual, somos deseos independientes. Wow. Esta conversación creo que tendría que ser una conversación de largo aliento porque me parece que es muy importante, ¿no? Como abonar incluso ciertos conceptos para estas reflexiones. Y desde yo apelaría muchísimo que desde esta revolución de la empatía, ¿no? Para no exasperar, más bien como para pues saber que esas cosas pasan y que puedo acompañar, o puede ser que no, pero no dejo de sentir y decir, bueno, tal vez no puedo accionar en este momento, pero puedo abrirme a la posibilidad de escuchar o de intentar cuestionarme, ¿no? Entonces, Daniela, espero que no sea la primera, ¿no? Espero que sea la primera de muchas y no la primera y la última. Sí, creo que la intención también es pues, seguir sumando, poder ampliar, ¿no? Estos diálogos. Y esto que comentaba en un curso que acabo de dar, que afortunadamente pudiste acudir, donde pues la escucha, ¿no? Como tú comentabas, la escucha es un posicionamiento político, ¿no? Porque nadie ahora sí que está eh, comprometida a estar, ¿no? O sea, sí implica el que tú tengas un análisis también, no tengas una apuesta por centrarnos en lo que se está escuchando, sumergirnos en las palabras, en los contenidos, interactuar con ellos, ir más allá, ¿no? Pero siempre llevando a cabo una atención que de verdad escuche, porque incluso la misma escucha, pues por todos esos factores también que nos atraviesan, ¿no? Como la atención, esas funciones ejecutivas que también son entrenadas Así y que es. si bien cada corporalidad, ¿no? Cada función, digamos, neurológica también es diversa. Entonces, cada escucha implica una apuesta porque nos lleva a dirigir todo ese foco de atención, ¿no? Y de alguna manera entrarle a eso que escuchamos, ¿no? Y pues que nos atraviesa también desde la imaginación, desde la fantasía y desde el pensar en un espacio compartido. Claro. Y con ello la mirada, ¿no? Esa mirada vuelvo con la palabra empatía y con tratar de encontrar este reconocimiento, ¿no? Me reconozco en el otro, en la otra, en el otro. Claro. Daniela, para cerrar, me gustaría preguntarte si, ¿qué te gustaría compartir con las personas que nos han acompañado en esta transmisión y que estén
con el gran interés de apoyar o de sumergirse en este movimiento transfeminista. ¿Qué les, qué llamado, qué mensaje les darías? Bueno, primero agradecer por acompañarnos, ¿no? Todas las interlocuciones que pudieron haberse generado, ¿no? Si hubo algo que les haya atravesado, ¿no? Ya sea pueden escribirme. De alguna manera trato de contribuir en diferentes espacios. Eh, y algo que a mí se me quedó, o sea, yo pues vengo de una familia muy revolucionaria, ¿no? Que evidentemente con mis distinciones, con mis renuncias, con mis rupturas, y que cada una ha formado parte también de mi posicionamiento frente a la vida, ¿no? Creo que haberme comprometido en las luchas sociales de una o de otra manera, porque evidentemente no hay una forma de pensar en la rabia, en las resistencias, ¿no? Cada corporalidad, como yo comentaba, ve cómo se las arregla en un mundo, ¿no? Desigual, en un mundo injusto, en un mundo que no piensa con todos de la misma manera, ¿no? Pero comprometerse de alguna manera en lo colectivo también es una forma de hallarnos, ¿no? De ver, pues, todo esto, esta formación, ¿no? Dentro de nuestra estructura psíquica, la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Estos desafíos políticos, económicos con los que nos enfrentamos, estas guerras injustas, ¿no? Estos procesos de colonización que siguen. Nos enfrentamos ante un mundo, la verdad, muy deprimente, la verdad, pero vale la pena seguir pensando en un futuro distinto. Vale la pena seguir comprometiéndonos, ¿no? Desde lo que podamos, ¿no? En los espacios comunitarios. Evidentemente, eso implica como les comentaba, hacernos preguntas. Creo que lo más importante es llevarnos preguntas. No se trata de que todo o algo quede cerrado, porque evidentemente nos estamos en un espacio, en un mundo pensado, ¿no? A través de la injusticia. Entonces, el que podamos comprometernos, ver qué podemos hacer, ¿no? Empezar a generar estos, eh, estos deseos, ¿no? Porque evidentemente, como les comentaba, el deseo no es algo estructurado, el deseo es algo que va cambiando también. Y eso implica a partir de una apuesta que tengamos. Y si es colectiva, bueno, implica también comprometernos en otros espacios, ¿no? Envolvernos, sumergirnos y de alguna manera de ahí ver qué otras, otras respuestas pueden haber. Pero si no nos imaginamos otra forma de habitar la vida, ¿no? Si no hay otras imaginaciones, otras fantasías, pues de nada serviría. O sea, es probable que no, que esto quede en esta utopía, como mucho se ha dicho, pero el repensarnos en los espacios, ¿no? Que toquen un poco de esperanza, de ilusión, también es una forma de vernos en otros espacios pensados y distintos. Totalmente. Daniela, muchísimas gracias por compartirnos tus saberes, por abrirnos un poco más el panorama de este caminar que no se queda, no es inamovible, sino que es una cosa que se va moviendo todo el tiempo, que evoluciona, que cambia, que me lo imagino como un caldo de cultivo, que todo el tiempo está ahí haciendo cosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos. Espero que en otra ocasión nos volvamos a reunir y volvamos a tomar otros temas que son importantes, interesantes. Te agradezco un montón que estuvieras acá. Quien quiera contactar a Daniela, vamos a dejar sus redes sociales y también si quieren dejar comentarios, escribirnos algo, están ahí eh, bienvenidos todos, todas y todes los comentarios que nos dejen. Gracias a Erandi Fajardo que hace esta producción. Les invitamos a otro miércoles con otra invitada. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias Gracias. a todas y a todos. Hasta otra vez. Bye. Bye.